el Salvador, conociendo las verdades que Dios mismo escribió. El manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, si nietos tienes ya, necesitas el mensaje de la vida y la verdad. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este tiempo con Dios en Manantial Hogar Espiritual. Hoy nuestros pastores Danilo y Tere Obando se encuentran atendiendo una invitación para compartir la palabra del Señor en otro lugar. Es por eso que su servidor y mi familia tenemos el honor de participar de esta manera. Los invito entonces a que por favor pongamos este tiempo en manos del Señor. Padre, te damos gracias por lo que hoy tienes preparado para todos nosotros. Disponemos nuestro corazón para escucharte y para poner por obra lo que nos enseñes y también para creerte con todo el corazón. Gracias porque nos amas tanto y en ti podemos vivir confiados. En el nombre de Jesús, amén. Muchas gracias. Entonces los invito a que tengamos un tiempo ahora de alabanza y adoración. Mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará, y si él habló, él ejecutará. Mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará, y si él habló, él ejecutará. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor? Me has dicho que nunca me dejarás y que nunca me desampararás, que por siempre a tu lado estaré, y contigo ya nunca temeré. Me has dicho que nunca me dejarás y que nunca me desampararás, que por siempre a tu lado estaré, que contigo ya nunca temeré. Mi Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará, y si él habló, él ejecutará. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Qué ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor? Me has dicho que por siempre es tu amor. Me has dicho que ahora tengo tu perdón. Dijiste que ahora tengo tu adopción, y que Cristo ejecutó mi redención. Me has dicho que nunca me
dejarás y que nunca me desampararás, que por siempre a tu lado estaré, que contigo ya nunca temeré. Lo has dicho, mi Señor. Me lo has dicho, mi Señor. ¿Y qué ha dicho? ¿Qué ha dicho el Señor? ¿Y qué ha dicho? ¿Qué te ha dicho el Señor? Dios no es hombre para que mienta, hijo de hombre para que se arrepienta. Si él dijo, él hará, y si él habló, él ejecutará. Si él dijo, él hará, y si él habló, él ejecutará. Él hará, y si él habló, él ejecutará. Dios, quisiera pedirte que nos des la oportunidad de recibir de parte tuya. Aquí estoy, hoy es tiempo de amor. Quiero entrar en tu presencia y escuchar tu corazón. Ah, Señor, quiero oír tu voz y revélame en secreto tus misterios, mi Señor. Aquí
Gracias a Dios por este tiempo y le doy gracias a Dios por poder participar hoy de esta manera. Bien, pues entremos en materia. Resulta que recientemente en las reuniones de varones que tenemos en Manantial, nuestro pastor Danilo Obando nos compartió este verso que vemos en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, verso 10, el que estoy proyectando aquí en pantalla. Dice, parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Qué retador está, porque a veces no nos sentimos así, pero sabemos que la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es la verdad. Jesús es la verdad. Y de hecho, el mensaje, el comentario, esta consideración del día de hoy está titulado La hora de la verdad. Y también está inspirado en un devocional que podemos encontrar en un libro titulado Jesus Calling. Está hecho para niños, pero a mí me bendice mucho. Me bendice mucho al niño que llevo dentro. De verdad también al hombre que Dios me ha permitido ser, también me bendice mucho, a la edad que tengo. Traducido al español, este libro se llama Jesús llamándote y la escritora es Sarah Young. Recientemente leí esto. Cuando parezca que todo marcha terriblemente mal, confía en mí. Es decir, en este devocional, como se titula Jesús llamándote, podemos considerar lo que Dios nos dice en palabras más coloquiales, de una manera más cercana. Cuando tu vida parezca estar cada vez más fuera de control, dame las gracias. Eso no es lo primero que te viene a la mente, ¿cierto? Cuando has perdido el autobús o a una buena amistad o cuando el trabajo que haces por horas al final no es valorado, tu primera respuesta es quejarte. Es natural. Vamos a hacer un breve paréntesis viendo esta imagen. Miren, qué, qué bárbaros los que se avientan desde aquí. Es un tobogán acuático. Miren, la persona se ve casi como una hormiguita y el tobogán está demasiado vertical. Híjole, ¿no? Y miren, todavía sigue por acá. No, no, no. Y aquí se ve otra persona. ¿Y cómo creen que se llama este tobogán? Se llama Insano. Miren, aquí está midiendo 41 metros. Y aquí está la descripción. Dice, como su propio nombre indica, este tobogán de agua en el parque acuático más grande de toda América Latina definitivamente hace honor a su nombre. Insano. Híjole. Eh, la palabra española para loco. Es actualmente el tercer tobogán de agua más alto del mundo, con una altura de poco más de 41 metros, desde la que se realiza un vertiginoso descenso que puede alcanzar la friolera de 105 kilómetros por hora. Y como cualquier tobogán de cualquier parque acuático, disfrutar de este chute de adrenalina en el tercer tobogán más alto del mundo que puedes encontrar en el parque acuático Beach Park, en la playa de Porto das Dunas, a 15 kilómetros al sur de Fortaleza, en el noreste de Brasil. Va a requerir de una buena subida, por lo que prepara las piernas. No, pues imagínense para llegar hasta la punta de donde la gente se avienta. ¿Quién sabe cuántos días se tarda uno en subir?
Bueno, cuántas cosas nos podemos, de cuántas cosas nos podemos enterar. Bueno, pero continuando con la consideración que estábamos leyendo del devocional, entonces Dios nos hace entender y es como si nos dijera, pero quejarte y gimotear es como aventarte de un tobogán gigante. Una vez que comienzas a bajar, solo puedes ir más y más rápido, más quejas, más gimoteos, y al final de ese tobogán no hay otra cosa sino un pozo profundo de autocompasión. ¿Nos habrá pasado algo así alguna vez? Y aquí viene la propuesta del Señor, que fíjense que se me hizo impresionante. Dice, apresúrate a frenar, no hagas lo que es natural, haz lo que está más allá de lo natural, haz lo que es sobrenatural. El Dios que conocemos, nuestro Señor Jesucristo, el único Dios vivo y verdadero, que dio su vida por ti y por mí, que el Espíritu Santo resucitó, que es Dios hecho hombre, ese Dios todopoderoso es un Dios sobrenatural. Con su palabra creó todo lo que vemos. Por su amor por ti hizo el milagro de formarte en el vientre de tu mamá y de traerte a este mundo para darte la libertad de elegir por Él y de que te dejes querer por Él, como decimos, déjate querer, déjate amar por el Señor. Ese Dios es sobrenatural y su invitación es que, como somos sus hijos, aquellos que lo hemos recibido al Señor Jesucristo, aquellos que creemos en su nombre, pues hemos heredado de nuestro Padre esa facultad, esa capacidad de vivir en lo sobrenatural. Y regreso al comentario. Confiar y estar agradecido o agradecida en medio de un día realmente malo son respuestas sobrenaturales. Es decir, en lugar de quejarnos y aventarnos al tobogán de las quejas, al tobogán de las inconformidades de la vida, de la amargura, confiar y estar agradecidos en medio de un día realmente malo, esas son respuestas sobrenaturales. Y desatan mi poder, nos dice el Señor, sobrenatural en tu vida. Te ayudaré a salir de cualquier apuro en el que estés y te llenaré con mi paz, que está más allá de tu entendimiento. Claro que todos queremos esto, ¿no? En lugar de estar viviendo en sufrimiento, como dicen algunos, yo sobrevivo. Como me decía hace muchos años un compañero de trabajo, ¿sufres, Alex? Mejor vivir en lo sobrenatural. Y aquí podemos nosotros tener verdad del Señor como un recurso para vivir, pero para vivir en esa confianza y en esa plenitud. En Salmos, capítulo 13, verso 5 dice, pero yo confío en tu gran amor, mi corazón se alegra en tu salvación. Cuando tengamos un día malo, esto es lo que deberíamos decir. Yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Como lo vimos al inicio, que dice, bueno, mejor lo voy a leer para ser atinado en lo que voy a comentar. Parecemos estar tristes, pero siempre estamos gozosos. Entonces, estar gozosos es que nuestro corazón se alegre en qué, en algo temporal. La felicidad es algo efímero, pero el gozo del Señor es permanente. ¿Por qué? Porque confiamos en su gran amor, porque nuestro corazón se alegra, pero no en algo temporal o en algo que va a cambiar según las circunstancias, sino en nuestro Dios que nunca cambia, que siempre nos ama y nos amará. Y den gracias por todo a Dios el Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos hablando de ser confiados, de ser agradecidos,
Cuando dice aquí, den gracias por todo, nos ayuda a entender que lo que comemos todos los días, no sé si ya hoy desayunaste, pero hay que nos toca darle gracias a Dios por la comida. Ayer tuve una tarde muy bonita con mi familia y o sea, con Sandy, con mis hijitas, Alessi y Damaris, y también con la bendición de que mi mamá nos acompañe. Esos tiempos yo los disfruto muchísimo y le doy gracias a Dios por eso. Eh, mm, de todo lo que nos vaya bien le podemos dar gracias a Dios, pero ¿qué creen o qué creemos? Porque yo también estoy aprendiendo. Bueno, eso que leí es en Efesios capítulo 5 verso 20. Y en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5 verso 18, dice así: den gracias a Dios en cualquier situación, porque esto es lo que Dios quiere de ustedes como creyentes en Cristo Jesús. Y aquí ya empieza a costar más trabajo, ¿no? Den gracias a Dios en cualquier situación, hasta en las situaciones malas, pues no dan ganas de darle gracias a Dios en esos momentos, ¿verdad? Pero eso es lo que Dios quiere de nosotros como creyentes. Y algo que he podido entender de esto es que cuando hay una situación difícil, por ejemplo en el trabajo, que las cosas no salen bien, cuando llegué a reflexionar al respecto, pues le puedo dar gracias a Dios porque ahí viene su ayuda para rescatarme. Porque es probable que en esa situación difícil Dios esté forjando mi carácter para que yo sea una mejor persona, para que haga mejor las cosas de lo que lo estoy haciendo ahora. Demos gracias a Dios en cualquier situación. A la hora de la verdad, o sea, no en el momento en que estamos adorando a Dios con total entrega o en el momento en que estamos escuchando una predicación de la palabra del Señor. Esa es la hora de la verdad. Entonces vamos a mantener a la hora de la verdad la entrega con la que adoramos a Dios en este tipo de reuniones. Vamos a mantener la paz con la que podemos escuchar atentamente su palabra o vamos a reaccionar según la naturaleza pecaminosa. Y se los digo esto como alguien que necesita ayuda de Dios en este sentido. Regresamos aquí. Entonces, a la hora de la verdad, ¿hacemos lo sobrenatural o reaccionamos en lo natural? Cuando tenemos un problema, que Dios nos libre, pero cuando sucede un accidente o algo urgente, nuestra primera reacción es orar. Con esto no digo que nos quedemos pasivos y no como si ignoráramos la realidad, pero dentro de nosotros existe esa confianza, incluso ese agradecimiento. Por eso digo que qué retador. Por ejemplo, ¿cómo reaccionamos anteayer, bueno, en esta semana? De repente sonó la alarma sísmica. ¿Confiamos en nuestro corazón aun cuando suena la alarma sísmica? ¿O reaccionamos con mucho temor y se nos olvida que tenemos al Dios Todopoderoso? Pues qué retador, ¿verdad? ¿Qué hacemos a la hora de la verdad? Para ayudarnos a poder mejorar y a poder llegar al nivel que Dios espera de nosotros, Él nos ha prometido tantas cosas, entre ellas esto, por ejemplo. En la primera carta de Juan, capítulo 4, verso 18, dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Miren, yo quisiera que mis hijas, cuando yo las abrazo, tengan total seguridad, que puedan sentir que son mías, no como una posesividad enfermiza, sino con un amor genuino de un papá, de mí que soy su papá, hacia ellas que son mis hijas, que sepan que pertenecen a esta familia donde su papá soy yo.
que siempre contarán conmigo y que haré todo lo posible por bendecirlas y cuidarlas y amarlas. Entonces, cuando yo las abrazo, eso quisiera que ellas sientan. Entonces, imagínense si yo, que soy un hombre con limitaciones, con áreas de oportunidad, puedo tener este propósito. Dios, que no tiene límites y que es todopoderoso y que nos ama con un amor perfecto, Él sí puede hacer que cuando nos dejamos que Él nos abrace, sepamos que no hay nada que temer. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Qué frase, de verdad que podría ser el lema de nuestras vidas. Porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Me haces vivir confiado pase lo que pase, ante la enfermedad, ante los problemas, ante lo inesperado, como la canción que compuso Marcos Witt que dice, Dios ha sido fiel. Dios siempre será fiel. Esto está en Salmos 4:8. Entonces, podemos nosotros, a la hora de la verdad, a la hora del reto, a la hora de lo inesperado, eh, hacer uso de estas verdades de Dios que son más verdad que la realidad misma. Y nos decía Danilo en la clase, nuestro pastor de Manantial, Hogar Espiritual, nos decía, parecemos estar tristes y la palabra tristes la podemos reemplazar por alguna otra emoción o sentir negativo. Por ejemplo, parecemos estar enojados, tal vez, parecemos estar frustrados o frustradas, podríamos estar decepcionados, decepcionadas, cansados, fatigadas, hartos, hartas, hasta el copete, como diría Elvis Presley. Podríamos estar por vencidos, podríamos estar desahuciados o desahuciadas, pero siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. Parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Y es que, como en la parábola del hijo pródigo, cuando el papá le dijo al hijo mayor, todo lo mío es tuyo. El Señor también nos dice, bueno, todo lo mío es tuyo. Necesitamos crecer en nuestra relación con Dios, llegar a las alturas a las que el Señor quiere, teniendo como nuestro modelo al Señor Jesús, para entonces lograr y saber que es una verdad, que si Dios nos dice estar siempre gozosos, y nos lo dice como un mandato, Dios que es justo, pues no nos pediría algo imposible de hacer. ¿Y cómo lo podremos lograr? Lo primero, saber que sí es posible, porque es algo sobrenatural, pero no depende de nosotros. Esa es la gran y buenísima noticia, sino depende del Señor. Y miren, más verdad, más vida, más palabra, más certeza. Nos dice el Señor, porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles el fin que esperan. A veces podemos escuchar diagnósticos médicos que dan miedo, ¿no? Que son verdaderos, no que los doctores lo sean, me refiero, los diagnósticos, por ejemplo, pueden ser mensajes del diablo. Miren, recientemente fui a una consulta médica y llevé un electrocardiograma a un médico general porque era quien lo tenía que revisar. Y ese médico, bueno, era mujer, me dijo, a usted le dio un infarto. Y dentro de mí yo pensé, no creo.
Y le dije, oiga, ¿puede dar un infarto sin que uno sienta nada? Porque yo, gracias a Dios, me siento bien. Y me dijo, sí, ha tenido tales síntomas y así. Y pues ninguno de los que me dijo los he tenido, gracias a Dios. Y me dijo, bueno, pero esto es solamente una interpretación. Entonces, yo no quise recibir ese mensaje del diablo. No, no descalifico de ninguna manera a esa doctora, ¿no? A lo que quiero llegar es que debemos de tener la habilidad que Dios nos da de discernir, de identificar lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. Entonces, yo me imagino, para expresarles lo que sucedió, que el diablo me hubiera querido aventar un frisbee y que yo lo estuve evadiendo, pero que ese frisbee estuvo rondándome por varios días y, y gracias a Dios que lo pude evadir. O sea, no lo agarré y me lo metí al corazón y empecé a pensar, me va a dar el patatús, es que me va a dar como podría, como el diablo quería. Porque puede ser, esa es mi opinión, que alguien que agarre eso, que le compre al diablo ese tipo de ideas, verdaderamente le dé un infarto. Pero eso no es lo que Dios quiere. Dios, sabemos que su voluntad es que estemos sanos. Por eso, creyendo en un Dios sobrenatural que es el que tenemos, oramos por lo que la gente sane, con fe. Entonces, de todas maneras, no quise ignorar ese comentario simplemente por ser responsable, pues porque tengo a mi esposa y a mis hijas. Y en su momento, sin prisa y gracias a Dios, sin angustia, hice una consulta con un cardiólogo, y le comenté lo que sucedió, el cardiólogo me revisó, me hizo un electrocardiograma en ese momento, etcétera, y me dijo, a usted no le ha dado ningún infarto y, y está sano y su corazón está muy bien y puede hacer el ejercicio que quiera. Entonces, de verdad que le doy gracias a Dios. E incluso en ese tiempo escuché yo una canción, precisamente de Marcos Witt también, que en la letra dice, no moriré, viviré. En el tiempo en que estaba yo evadiendo ese frisbee que les digo. Y yo de verdad sentí que cuando escuché esa canción, Dios me estaba diciendo, tranquilo, tranquilo. Entonces así nos dice, tranquilo, porque sus planes para nosotros, como Él dice aquí, que lo encontramos en Jeremías capítulo 29, verso 11, sus planes para ti y para mí y para la gente que amamos son de bienestar y no de calamidad. Dios no quiere las tragedias para nosotros, no, sus planes son de bienestar y eso es lo que te espera. Hoy, ahorita, a la vuelta de la esquina, están los planes de bienestar para ti y para mí y para la gente que amo y para la gente que tú amas, porque esa es voluntad de Dios y Dios es el que manda. Dios tiene todo el poder para darnos el fin que esperamos. ¿Qué fin esperamos? Pues la salud para nuestra familia, la alegría, la paz de nuestra familia, la provisión del Señor. Eso anhelamos. Ese fin es el que Dios nos va a dar, para darnos el fin que esperamos. Siempre y cuando estemos con el Señor Jesucristo, con el único Dios vivo y verdadero, con el Dios de la Biblia. Y miren esto también, que qué poder tiene el Señor. En Romanos capítulo 8, verso 28 encontramos que Dios dice, y sabemos que los que aman a Dios, y aquí una breve pausa, ¿tú amas a Dios? Y me lo pregunto a mí, ¿amo a Dios? Una forma en que Dios nos ayuda para ver eso, darnos cuenta si lo amamos o no, dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Entonces, ¿qué tanto guardamos sus mandamientos? Bueno, ya que acabó la pausa, regresamos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, nosotros que amamos a Dios, aunque como decía el célebre don Roberto Gómez Bolaños, este, que decía se me chispoteó,
Aunque de repente podamos decir, se me chispoteó, la regué y la regué todita, todas las cosas nos ayudan a bien porque Dios es todopoderoso. Aún en nuestros errores, que con esto no digo que sigamos cometiendo los mismos errores, pues no, hay que aprender. Sin embargo, Dios, como es nuestro Salvador, hasta de nuestros errores nos salva. ¿Para qué? Para cumplir su palabra, para ejecutar sus planes de bienestar y no de calamidad en nuestras vidas y darnos el fin que esperamos. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos a la hora de la hora? A la hora de la verdad. ¿Creemos a las circunstancias? ¿Le creemos a esos diagnósticos como el ejemplo que di? Miren, también le quiero dar gracias a Dios y aprovechando que puedo hacerlo. En el 2021, creo, bueno, sí, no, 2022, este, en abril del 2022 empecé a sentir un dolor en la pierna, extraño porque no me había yo golpeado. Entonces fui con un angiólogo y resulta que era un trombo, gracias a Dios, en una vena safena superficial. Por si hay médicos aquí escuchándome, me entenderán, pero bueno, si no, en una vena que no era crítico, o sea, no era en ese momento de operar, porque hay trombos que pueden ser muy peligrosos y en ese momento hay que operar. Gracias a Dios, no estaba estaba en una vena, pero superficial. Y entonces, de todas maneras, tener un trombo es algo peligroso. Entonces me dio el tratamiento ese médico, lo seguí, gracias a Dios, volví a ir y encontró el médico que el trombo estaba apagado, gracias a Dios. Y recientemente fui otra vez a consulta de angiología y el angiólogo que me atendió me dijo, pues solamente porque me traes este papel donde dice lo que encontraron en su momento, pero no tienes ni rastro, parece que no te pasó nada. Y me hizo ultrasonido y todo. Entonces, fíjense, le doy de verdad gracias a Dios que me haya librado de eso. Y para los que están escuchando esto, que ya tengan tiempo recorrido con el Señor, o tal vez no, seguramente muchos de nosotros podríamos dar testimonio, como yo lo hice, de las obras sobrenaturales, de las proezas tan grandes que Dios hace en nuestras vidas, porque Él es sobrenatural. Entonces, ¿qué hacemos a la hora de la verdad? Creemos a las circunstancias, a lo que vemos en un ultrasonido, que así me tocó verlo, que ahí estaba un trombo y que pueden ser mortales. Y yo de verdad que me podría haber angustiado hasta deprimirme, pero gracias a Dios que no. El Señor me libró y por completo. O creemos lo que Dios dice en su palabra. En su palabra dice que es su voluntad que tengamos salud. Entonces, ¿qué tiene más peso a la hora de la hora? Lo que dicen las circunstancias terribles, los mensajes del diablo o la palabra de Dios. ¿A qué le damos más peso? En la realidad, de verdad, así, de verdad, de corazón, porque Dios está aquí ante el Señor, de verdad. ¿Qué es lo que creemos? ¿Las circunstancias o lo que Dios dice? Y la invitación es que confiemos en Dios más que en lo que podemos ver. Nuevamente en ese ejemplo, pues yo en el primer ultrasonido que me hicieron de la pierna, ahí veía perfectamente el trombo y que me apretaba el médico para que viera yo cómo circulaba y que ahí había una obstrucción. Pero después, recientemente, no había nada y el médico me dijo, no hay ni rastro. Entonces, gracias a Dios nuevamente por eso y por lo que haya hecho en tu vida que tú estés recordando ahora. Y en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, verso 18, encontramos esto. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Cuáles son las cosas que no pueden verse? Pues a veces lo que Dios dice en su palabra todavía no lo podemos ver.
Cuando mis hijas se han llegado a enfermar, yo estoy esperando ver que Dios las sane. A veces nosotros quisiéramos que la sanidad fuera así. Y claro que Dios lo puede hacer de inmediato, en un 2x3, más rápido que la velocidad de la luz. Sin embargo, Él sabe, Él es el sabio. Él sabe por qué. Él tiene su tiempo. Los tiempos son del Señor. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido. Por ejemplo, los diagnósticos médicos. Pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. ¿Y qué es lo que Dios dice que permanecerá para siempre? Su palabra. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no. Dice, el consejo del Señor permanecerá. ¿Y por qué dice aquí este verso? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Por qué lo habré puesto? Bueno, es para que sigamos considerando cuando Dios nos demuestra que su palabra va más allá de lo que dicen las circunstancias. Y otra vez, con un par de experiencias que tuve. La primera experiencia está relacionada con este verso. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Y por qué lo digo? Hace algunos años, por ahí del 2009, que me despidieron de la empresa donde yo trabajaba en ese momento, llegó un momento en el que ya no tenía yo ningún ingreso de la liquidación que me dieron, ni trabajo. Lo que sí tenía era, cuando entraba al departamento donde vivía, que vivía con mi mamá, por cierto, teníamos ahí un cuadro a la entrada que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En prados de tiernos pastos me hace descansar. Y cuando yo salía y que todavía no, pues para buscar trabajo, y cuando entraba sin haber encontrado trabajo, eso era lo que leía, cuando salía y cuando entraba. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y a veces yo pensaba, híjole, pero si ahorita no tengo dinero, no tengo trabajo. Entonces, ahí es donde entra lo que acabamos de leer, precisamente. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos, en cambio, fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. ¿Qué era lo que yo no podía ver en ese momento? La provisión del Señor. Pues las cosas que ahora podemos ver pronto se habrán ido, pero las cosas que no podemos ver permanecerán para siempre. Hoy le doy gracias a Dios que Él es mi proveedor y que me ha provisto no solo a mí, sino a mi familia. Y esta otra foto, ¿por qué la pongo aquí? ¿Por qué será? Miren, resulta, para ilustrar de alguna manera gráfica lo que les voy a contar. También por ese tiempo, por el 2009, más o menos en ese tiempo, resulta que conseguí un trabajo posteriormente, gracias a Dios, y me enviaron a una conferencia de ventas. Sucede que yo, aunque gracias a Dios sí puedo vender, reconozco que no es mi fortaleza innata el vender. Me he dado cuenta que sí puedo hacerlo con el paso de los años y gracias también a Dios por eso. En ese momento estaba yo en esa conferencia y el expositor era una persona muy extrovertida y muy integraba mucho a la gente y habían bastantes personas en un auditorio grande que estaban sentadas en diferentes mesas, nos sentaron por grupos, etcétera. Y circunstancialmente teniendo el micrófono ese señor ahí en mano, me pidió a mí, me señaló y me empezó a hacer unas preguntas. Y como yo ya estaba grande, en ese tiempo tenía 38 años, me parece algo así, y no me había casado y estaba soltero. Bueno, obviamente, al no haberme casado estaba soltero, es para ser más claro. Bueno, este, dentro de las preguntas que hizo, pues di ese tipo de información para responder. Y me acuerdo muy bien que atrás de mí o cerca de mí, en la mesa que estaba cercana con la gente que estaba ahí, me acuerdo que una señorita dijo, pues ni, o sea, dijo así abiertamente, ay, pues ni te casarás, así de una manera despectiva. Entonces, por eso,
este, pongo esta foto porque sí me sentí mal cuando escuché, bueno, en primera fue un momento para mí muy vergonzoso, ahí que todos me escucharan y ese señor ahí, y luego que dijeran esas personas de junto, no, 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 me sentí muy incómodo. Pero ¿qué creen? Que gracias a Dios sí me casé y con Sandy, que de verdad, como dice la palabra de Dios, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Eso quiere decir que es difícil encontrar a las mujeres virtuosas. Gracias a Dios que aquí hay muchas escuchando este mensaje, pero quiere decir que es difícil. Entonces dice en Proverbios 31, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y le doy gracias a Dios que yo en Sandy la hallé, por la misericordia de Dios, por su gracia, porque Él nos bendice de manera inmerecida. No lo merecemos, pero por su gracia nos bendice. Entonces Dios me permitió casarme y con Sandy, y además tener descendencia con mis hijas, que son Alessi y Damaris, que también, gracias a Dios, son mujeres virtuosas. Entonces, qué bendecido estoy, a comparación de lo que las circunstancias mostraban en ese momento, ¿no? Entonces, hoy tú y yo tenemos la gran oportunidad de hacer lo sobrenatural, o sea, no reaccionar en lo natural. Entonces, parecemos estar tristes, enojados o enojadas, frustrados o frustradas, decepcionados, decepcionadas, cansados, cansadas, bla, 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 pero siempre estamos gozosos. Aquí está la realidad de nuestra vida. La realidad de nuestra vida no es estar tristes y cantando las canciones de muerte y de tristeza y de pena y de desahucio que son tan populares, sino nuestra realidad en Cristo es siempre estamos gozosos. Parecemos pobres, pero enriquecemos a muchos. No nos hemos dado cuenta cómo Dios, conforme caminamos con Él, nos permite enriquecer a muchos por lo que Dios hace en nuestras vidas, por la forma en que nos bendice, y podemos, como dice su palabra, tener para después dar con liberalidad. Por ejemplo, parecemos no tener nada, pero somos dueños de todo. Dios, por ejemplo, nos ha dado potestad para hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Eso es verdad. Entonces, somos dueños de las circunstancias cuando el enemigo nos quiere enfermar. Cuando el enemigo quiere enfermar a nuestra familia, somos dueños de esa circunstancia. Y como Dios dijo que hollamos serpientes y escorpiones, en el nombre de Jesús los atamos, los echamos fuera y los declaramos vencidos. Y hablamos salud, sanidad, la que Jesús ganó en la cruz, sobre nuestra familia. Y esperamos la sanidad del Señor. Esa es la vida a la que Dios nos ha llamado y entonces así podemos estar siempre gozosos, por ejemplo. Es un reto para mí lograrlo, sin embargo, qué bendición que sepa que es posible. Y aquí más verdad para poderlo lograr, para poderlo vivir. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, como Dios nos lo dice en Romanos 8:26. Entonces, ¿qué vamos a esperar? Como dicen por ahí, ¿no? Pues, ¿qué esperas? ¿Qué esperas para vivir en victoria, para creer esto? ¿O prefieres o preferimos seguir creyendo la realidad que vemos todos los días? Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana, me gloriaré más bien en mis debilidades. O sea, hasta como lo vimos, le doy gracias a Dios por mis debilidades, porque ahí va a reposar sobre mí el poder de Cristo que todo lo puede. Entonces, ¿qué estamos esperando? ¿2 días, 3 días, 4 días a seguir en derrota? Cuando hoy Dios nos está dando esta oportunidad de que nos baste su gracia y que su poder se manifieste en nosotros. Dice en Zacarías capítulo 4, verso 6,
No vencerás con ejército. Esa situación que nos aqueja, que nos angustia, que no nos deja dormir tal vez o que nos anda rondando por la mente, la vamos a vencer, pero no con ejército, no con recursos que los humanos hemos creado o o en los que el mundo nos recomienda, sino dice, no vencerás con ejército ni usando tu fuerza, sino solo con mi Espíritu Santo, dice el Señor. Y aquí estamos leyendo el Espíritu Santo. Dios nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo, con su poder, va a reposar sobre nosotros para que podamos vencer sobre toda circunstancia, no en nuestras fuerzas, sino con su Espíritu. Dice, solo con mi Espíritu. Y aquí viene la hora de la verdad más importante, en mi opinión. Cuando nos llegue la hora de morir, que por cierto no tenemos prisa, ¿verdad? ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Cediendo ante la naturaleza pecaminosa, o sea, en pecado, o haciendo lo sobrenatural, creyéndole a las circunstancias terribles de la vida, o dándole más peso a su palabra, o teniendo fe en Él, o creyéndole, porque no sabemos cuándo va a llegar ese momento. Claro que todos queremos vivir muchos años y así le ruego al Señor, como dice en el Salmo 91, me saciarás de larga vida, nos saciarás de larga vida y eso te deseo a ti y a mí y lo deseo para mí, la gente que amo, para mi esposa, para mis hijas, para mi mamá, para nuestros pastores, Danilo y Tere, para nuestras familias, para la gente que amamos, para nosotros mismos, para mí, claro que deseo que el Señor nos sacie de larga vida, como Él lo dice, como Él nos lo dice en el Salmo 91. Sin embargo, también debemos saber que no sabemos cuándo va a llegar el momento en el que nos vamos a presentar delante de Él. Y por eso Él nos invita a que sin vivir con miedo de la muerte, sepamos que es importante confiar en Él y también confiar en Él y vivir agradecidos, dándole gracias a Dios en toda circunstancia, por todo, como lo estamos aprendiendo, nos ayuda a que cuando llegue ese momento, Él nos lleve con Él y con gozo y con fe nos dejemos querer y lo abracemos y estemos con Él por toda la eternidad. Y mientras tanto, tengamos aquí la vida plena y abundante que Él nos ha prometido. Pues es que esta es una vida de victoria. Entonces, por eso, ¿qué estamos esperando? Hoy, como dice el Señor, es el día de salvación. Dice en Lucas capítulo 8, verso 18, pero cuando venga el Hijo del Hombre, o sea, el Señor Jesucristo, ¿hallará fe en la tierra? Y aquí lo podríamos interpretar cuando venga el Señor, ¿va a hallar fe en tu corazón? Cuando te visite, y no necesariamente porque ya llegó nuestro momento de presentarnos delante de Él, simplemente cuando el Señor te visite, o me visite a mí, que como anhelamos esas visitaciones especiales del Señor. Cuando Él se presenta ante nosotros, nos haya con fe, nos haya haciendo lo sobrenatural, nos haya, como dice, estando gozosos, enriqueciendo a muchos, siendo dueños de todo, que el Señor nos encuentre así. Entonces, como hoy es el día de la salvación, tal vez tú, amigo o amiga, esto que he dicho te haya sonado fuera de lo común, tal vez nunca habías escuchado un mensaje como este. Tal vez cuando dije, los que somos hijos de Dios, los que lo hemos recibido, los que hemos creído en el nombre de Jesús, y tú tal vez tengas dudas si eres su hijo o su hija, pues ahorita tienes la oportunidad, porque hoy es el día de la salvación, de tener esa certeza de que Dios
es tu Padre celestial. Entonces te invito, si quieres tener esa certeza, a que le digas con voz audible estas palabras que voy a decir. Obviamente no es para que me las digas a mí, ni solo como una repetición hueca, sino que lo digas sabiendo que el Señor Jesús te escucha. Por favor, repite estas palabras. Señor Jesús, te doy gracias por lo que me estás haciendo entender. Te pido perdón por todo lo malo que he hecho y te recibo, Señor Jesús, como mi único y suficiente Salvador y Señor. Y recibo tu salvación de tal manera que sé que hoy me has hecho tu hijo o tu hija y que seremos salvos yo y mi casa, yo y la gente que amo, yo y mi familia. Te doy gracias, Señor, y me dispongo para seguirte con todo lo que soy. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias. Pues con esto has empezado la mejor relación de tu vida, ese amor perfecto que echa fuera el temor. Bien, y para quienes ya tenemos camino recorrido en nuestra relación con Dios, lo que podemos hacer es pedirle ayuda. Yo la necesito, como lo comenté. Esto que estamos aprendiendo, lo digo como un verdadero alumno, no como alguien que ya está experimentado o que ya lo resolvió. Al contrario, necesito que el Señor me ayude a la hora de la verdad. Necesito que el Señor me ayude ante las decisiones que he de tomar. Necesito que el Señor me ayude en mi carácter, en mi trato con ciertas personas. Lo necesito y te invito a que le pidamos ayuda al Señor para vivir en victoria y para, como lo vimos, que sea una realidad en nuestras vidas, porque si el Señor nos lo dice es que lo podemos hacer, no en nuestras fuerzas como lo vimos, sino por su Espíritu. Que estemos siempre gozosos, que enriquezcamos a muchos siendo dueños de todo. Señor, y te invito a que oremos así, por favor. Te pido perdón por toda dureza que hay en mi corazón, por toda necedad, por todo orgullo, altivez o pecado que esté obstruyendo mi relación contigo, que esté deteniendo tu bendición para mí, para los míos o para otros. Señor, perdona todo lo malo que he hecho y por favor ayúdame a vencer por tu espíritu todos los retos que tengo para poder vivir siempre gozoso, para poder vivir enriqueciendo a muchos, para poder vivir siendo dueño de todo, por tu gracia y por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues le damos gracias a Dios, ¿verdad? Y bueno, también nosotros aquí en Manantial Hogar Espiritual le damos gracias a quienes nos han visto en Facebook, a quienes estén viendo este video y también a quienes nos están viendo en vivo ahorita a través de Zoom. Vamos a continuar con nuestra reunión, dispuestos a servir y a vivir contentos para nuestro Dios. Padre, te damos gracias por tu palabra y por la oportunidad de estar reunidos delante de ti. Queremos rogarte que bendigas nuestra semana con tu presencia y con tu provisión para nuestra vida. Bendecimos nuestros centros de trabajo y a quienes están a su cargo, y bendecimos también nuestras fuentes de ingresos. También te damos gracias por la oportunidad de honrarte con nuestros bienes y entregamos con gratitud nuestras aportaciones a tu reino, sabiendo que tú mismo has elegido este ministerio para manifestar tu presencia y tu palabra para nuestra edificación y guianza. Gracias por hacer de nosotros una tierra deseable,
En el nombre de Jesús. Amén. En Manantial, una nueva y gran familia encontrarás. Si eres joven o casado, o sin hijos tienes ya, Necesitas el mensaje de la vida y la verdad.